Hola, aquí estoy para saludarlos con mucho gusto. Espero que estén bien. Tengo un proyecto en esta ocasión de una blusa sin hombros. Esta blusa me la enviaron en Face con un punto cerrado. Solamente yo lo cambié a punto calado, pero se puede hacer de las dos formas, ya sea con el punto separado o el punto cerrado. Según el hilo que tenga y para la temporada que lo vaya a tejer, es muy fresca así como la tejí. Está muy bonita, el hilo es grueso, es lo que le da la vista al tejido. Se hace muy rápido, sencillo. Ya teniendo usted todas las instrucciones, usted la va a poder hacer muy rápido porque no tiene ningún punto más que es punto alto y cadena en todo el tejido. La estoy haciendo desde el cuello hasta la parte de abajo, y las mangas son mangas 3/4. Usted la puede hacer completamente larga la manga y para cualquier medida. Ya saben que siempre les digo lo mismo, pero así es porque está paso a paso para que usted la teja. Espero que le guste. Esta blusa está tejida con 245 gramos de hilo. Es un hilo muy suave, muy bonito el hilo. Ustedes lo van a ver en qué forma se va avanzando el tejido. Para tejer esta blusa usé este hilo. Es hilo Crisma. Es más grueso que el hilo brisa. Lo tejí con el gancho la letra G, que son 4 milímetros, y para la orilla de la manga la letra E, 3.5 milímetros. Se van a necesitar marcadores y las tijeras. Puede ver en mi página la variedad de colores que tengo. En color blanco solamente tengo los hilos completos de 1000 gramos, pero también se pueden obtener por 100 gramos en hilo blanco. En los diferentes colores no están completos los 1000 gramos, pero están muy bonitos los colores. Espero que les guste y visite mi página. Para empezar tengo 100 cadenas y mide así sin estirar la cadena 10 pulgadas, que son 25 centímetros y medio. Aquí tiene la medida. Puede tejer cualquier cantidad de cadenas. Lo único que le recomiendo es que sean pares para el momento de separar las mangas. Voy a tejer 4 cadenas, 3 para el punto alto y 1 de separación, y paso un espacio de cadena y tejo el punto alto. Una cadena y paso un espacio. Así voy a tejer 5. Aquí tengo 4. Estoy contando las cadenas de inicio. Aquí tengo 5. Una cadena y en el mismo espacio tejo un punto alto. Así voy a continuar. Este es el primero de los 5 puntos que se tejen. Pasando un espacio tengo 3, 4 y 5. Aquí en este mismo punto el aumento. Así vamos a continuar en esta primera vuelta. Aquí termino la primera vuelta. Tengo los 5 puntos altos. Hago el aumento para que no nos quede la vuelta muy recta. Por eso le estoy poniendo estos aumentos. Una cadena y deslizo en la tercera cadena. Y ahí está terminada la primera vuelta. La segunda vuelta voy a tejer 4 cadenas, un punto alto, una cadena, y vamos a continuar tejiendo los mismos espacios que tenemos
En cada punto alto, un punto alto, una cadena, así en esta forma, la segunda vuelta. Terminé la vuelta 2. Aquí tengo los grupos de aumento. En la vuelta 3 tejí 4 cadenas, el aumento, y tejo 1, 2, 3, 4, 5, y al tener los 6 puntos hago el aumento. De nuevo 1, 2, 3, 4, 5, al decir 6 hago el aumento. Así vamos a tejer la tercera vuelta, y la cuarta vuelta con los mismos puntos se van a repetir, así como en la vuelta 2. Terminé la vuelta 4 con los mismos puntos y tejí la vuelta 5. Aquí la empecé con 4 cadenas y aumenté pasando con 4 cadenas y tejí 4 puntos altos y hice el aumento. Y tejo 6 y en el siguiente hago el aumento después de los 6 puntos altos. Así se va a ir tejiendo para hacer el aumento. En la vuelta 5 y al final aquí tenemos el aumento, un punto alto, y ahí están los 6 puntos en medio de cada aumento. Voy a tejer la vuelta 6 con los mismos puntos, no vamos a aumentar en la vuelta 6. Tejí la vuelta 6 sin aumento con los mismos puntos altos de la vuelta anterior. Si este tejido lo quiere hacer cerrado, se va a tejer en cada espacio de cadena un punto alto, ya que estamos pasando un espacio de cadena y tejiendo una cadena arriba, y teje en este espacio de la cadena, en vez de tejer la cadena, teje el punto alto, y todo es igual, se va tejiendo un punto alto. Donde tenemos los aumentos, teje igual un aumento pero sin cadena de separación, el aumento, porque se va a hacer cerrado el tejido. Es igual, todo es igual. Terminé la vuelta 6 y empiezo la 7. La 6 la tejí con los mismos puntos de la vuelta 5. En la vuelta 7 vamos a aumentar. Aquí tengo las primeras 4 cadenas, el aumento, y tejí 7 puntos altos para hacer el aumento en el siguiente punto. Así vamos a tejer en la vuelta 7. Terminé la vuelta 7 donde se aumentó en este espacio y se tejieron 2, 4, 6 puntos altos para cerrar la vuelta 7, y tejí la 8 con los mismos puntos. Aquí estoy marcando el hombro para separarlo, contando el punto alto marcado, y el siguiente son 14 puntos altos. Igual en el hombro contrario tenemos 14 puntos contando cada marquita. La espalda y el frente tenemos 31 puntos altos en cada lado. Empiezo a tejer la vuelta 9 con los mismos 4 espacios de cadena y tejemos hasta el punto antes de la marca. Ahí estoy en la vuelta 9, es la espalda. Vamos a tejer 54 cadenas para el hombro. Aquí tengo las 54 cadenas, pasamos el hombro y tejemos en el siguiente espacio de la marca el primer punto alto de la parte delantera de la blusa, y así terminamos este espacio y tejemos las siguientes 54 cadenas para cerrar la vuelta 9. Ahí cerré la vuelta 9 después de las 54 cadenas y empiezo la vuelta 10. Vamos a tejer los mismos puntos que tenemos hasta llegar al espacio de cadena. Aquí estoy en el espacio de cadena del hombro, una cadena, paso un punto y en el siguiente espacio de cadena tejo el punto alto. Vamos a tejer sobre la cadena pasando un espacio, el punto alto y una cadena,
Así vamos a tejer todo el espacio de cadena y continuamos con la parte delantera de la blusa y la siguiente cadena la tejemos igual. Terminé la vuelta 10, empiezo la vuelta 11 con 2 cadenas. Le doy vuelta al tejido y en el punto alto, medio punto, una cadena, le doy vuelta. Estamos tejiendo al lado derecho. El punto alto, este espacio de cadena que tejimos es el primer punto alto. Tejemos hasta el final de la siguiente marca. Termino la vuelta 11 después del punto alto. En este espacio siguiente, medio punto, 2 cadenas y empiezo la vuelta 12 con medio punto en el siguiente espacio. Para empezar la vuelta le doy vuelta al tejido, una cadena y el punto alto. Solamente estas 2 vueltas se van a tejer en esta forma, las siguientes van a ir separadas de esta cadena. Así vamos a continuar para tejer la vuelta 12. Termino la vuelta 12, tengo la cadena, el último punto alto en el medio punto y medio punto. Vamos a continuar tejiendo los mismos puntos pero en forma separada. Ya no vamos a ir 3, 4 uniéndolos a la cadena. Aquí vamos a pasar el espacio de la cadena y tejo los puntos altos separados en esta forma. Ya no vamos a unirlos a esta cadena. Cuando terminemos en este último punto, igual también, y tejemos hasta la vuelta 14 con los mismos puntos. Tejí hasta la vuelta 17 los mismos puntos y al final tejo 8 cadenas y voy a tejer una cadena más para cerrarla y ahí voy a cortar el hilo. Esta cadena va a estar debajo de la manga, ahí está la cadena. Esta es la espalda. Coloco el tejido al frente, este es el derecho. Y en este primer punto, que es donde debemos de empezar a tejer, voy a anudar el hilo. Empiezo la vuelta 11 después de anudar el hilo. Vamos a tejer igual que en la parte de la espalda. Vamos a unir las 2 vueltas, la 11 en este punto alto y la 12 en este punto alto. Solamente 2 vueltas. Con la única diferencia que vamos a aumentar un punto en cada vuelta en cada lado. Voy a tejer 2 cadenas. Le doy vuelta para que quede mejor el medio punto agregado en este punto alto. Una cadena, le doy vuelta y en el mismo punto tejo el aumento, porque como es la parte del frente vamos a necesitar ese pequeño aumento. Una cadena y así tejemos hasta el espacio de la cadena. La vuelta 11, una cadena y un aumento en este mismo espacio y medio punto en el siguiente punto alto. Empiezo la 12 con 2 cadenas, medio punto
una cadena, le doy vuelta, vamos a tejer al lado revés la vuelta 12 en este mismo espacio del medio punto, o lo voy a tejer arriba del punto alto, es el aumento, una cadena. Esta cadena es un punto alto que no vamos a dejar de tejer en la próxima vuelta, una cadena, y terminamos la vuelta 12 aumentando al final. La vuelta 12, aquí tengo el espacio de cadena, el punto alto, una cadena, aquí tenemos el espacio de las dos cadenas del punto alto de la vuelta 11, una cadena, y hacemos el aumento. Este es el último aumento, y en el punto alto el medio punto. Aquí empezamos a tejer desde la vuelta 13 hasta la vuelta 17 los mismos puntos. Tejo 3, 4 cadenas, y en el siguiente punto alto empiezo la vuelta 13, y así vamos a continuar hasta la vuelta 17, los mismos espacios. Aquí al final tenemos 1, 2 y 3 puntos que tejer. Aquí voy a empezar la vuelta 17, tengo 2 cadenas y los voy a deslizar en las 8 cadenas que tejimos cuando se terminó en la espalda la vuelta 17. En la última cadena voy a deslizar el punto, aquí deslizo y tejo una cadena de separación, y voy a continuar con los mismos puntos que tengo para tejer la vuelta 17. Ahí está cerrada la parte de la espalda con la parte delantera. Aquí terminé la vuelta 17 y tejo las 8 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Deslizo en la segunda cadena, aquí deslizo, y está terminada la vuelta 17. Vamos a tejer los mismos puntos, las vueltas que se necesitan para darle lo largo a la blusa. Aquí vamos a tejer igual pasando un espacio de cadena, un punto alto, un espacio de cadena y un punto alto en cada espacio de cada manga. Para tejer estas siguientes vueltas necesitamos estar al lado derecho del tejido, que son las 8 vueltas que se tejieron en el cuello. Están al lado derecho. Y ya de aquí en adelante van a estar todas al lado derecho, porque vamos a cerrar cada vuelta al mismo lado. Aquí está la cadena tejida, la que va debajo del brazo o de la manga. Y tejí en total 34 vueltas, contando desde la primera vuelta que se inició con la cadena de base. Son 34 vueltas. Ahí voy a cortar el hilo. Aseguramos la punta. Voy a tejer las mangas. Se va a tejer tomando los lados, la parte de abajo y la cadena. Ok, voy a empezar la manga. Aquí tengo marcado en este espacio, este punto alto está con medio punto cuando tejimos la parte del frente. Este que tenemos aquí no lo voy a contar porque está el medio punto tejido aquí. Voy a empezar a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y marco. Y tengo 9 en medio de las dos marquitas. Son 9 y 7. En estos 9 vamos a tejer medio punto doble y el resto
este lado y el primero punto alto. Aquí tengo anudado el hilo. Estas vueltas que están en esta parte, que son 1, 2, 3, 4, 5, son 5 en cada lado, 1, 2, 3, 4, 5, vamos a estar tejiendo sobre la base que tenemos aquí, las 5 vueltas hasta terminar esta última. Con los mismos puntos vamos a tejer 3 vueltas, vamos a tejer medio punto doble en estos 9 puntos de en medio de la manga para que esto baje, porque si tejemos puntos regular no va a bajar la cadena del brazo. Aquí voy a tejer una cadena de separación y el siguiente punto alto. O sea, no se está pasando ningún punto alto. Este está el medio punto, como ya les expliqué. Siempre tejemos con un espacio de cadena hasta tener los 7 puntos altos. Aquí tengo los 7 puntos altos, una cadena y medio punto doble en cada espacio, que vamos a tener un total de 9 medios puntos dobles hasta llegar a la marquita. Ahí están los 9 medios puntos dobles separados de una cadena y tejo los 7 siguientes, los últimos, punto alto con una cadena. 7 puntos altos, una cadena, así como empezamos la vuelta con una cadena, y aquí está tomado este espacio. En este voy a tejer un punto deslizado, 2 cadenas para empezar la vuelta. Esta vuelta la voy a empezar como la primera vuelta y la 2 que acabo de terminar. Tengo las 2 cadenas y deslizo. Para empezar la vuelta 3, una cadena, le doy vuelta al tejido y vamos después de la cadena a tejer los mismos puntos. Esto se va a hacer 3 vueltas. Llevamos una vuelta, vamos a hacer 2 vueltas más, así como la segunda vuelta que tejimos. Los 7 puntos altos, los 9 medios puntos dobles y los 7 puntos, y los vamos a ir terminando en cada cuadrito. Vamos a ir cerrando la vuelta y levantándolo en el siguiente cuadro. Estoy en la vuelta 3. Esta es la segunda vuelta. Del medio punto, una cadena, siempre hay que tejer una cadena al terminar, y medio punto, punto deslizado, para que no haga tanto volumen la unión. Ahí está. Empiezo la siguiente con 2 cadenas, deslizo en el siguiente espacio y ahí empiezo la última vuelta donde vamos a tejer los medios puntos. Tejo la cadena para empezar la vuelta, siempre terminar y empezar con una cadena. Ahorita, mientras que estamos uniendo la manga con el cuerpo de la blusa, tejemos los mismos puntos en la misma forma, los 7 puntos altos, los 9 medios puntos dobles y los 7 puntos altos al final en la vuelta 13. Aquí en los puntos altos no vayan a agregar en este espacio de 2 cadenas. Este no es un punto alto, es solamente para subir cada vuelta. Este es el primer punto alto. Que no se vaya a agregar un punto alto más, porque si no la manga le va a quedar muy grande. Aquí tengo la cadena, este es el último punto, y en este espacio deslizo y ahí se termina la vuelta.
Ya son las 3 vueltas de medio punto doble aquí. Ya los demás van a ser en forma regular todos los puntos y los mismos puntos. Estas 2 cadenas es solamente para subir y empezar la vuelta. Ahí está, no se cuenta como punto alto. Así vamos a tejer en cada vuelta. Ahorita tejo el siguiente, que es el primer punto alto, este que estoy tejiendo después de la cadena. Esto lo vamos a hacer una vuelta más, esta que está aquí. Así como estoy tejiendo esta, vamos a tejer esta y ya sigue estos puntos de abajo, los que tejimos las 8 cadenas de base para tejer debajo del brazo. Esta es la última vuelta. Aquí terminé la anterior. Aquí está, esta es la última. Estas son las que estamos uniendo y esta es la cadena de base. Esta se va a tejer después de que terminemos esta. Aquí está el espacio, voy a ponerlo adentro de la cadena, deslizo una cadena, le doy vuelta, ahí está ya la última. Esta es la que vamos a continuar a este lado. Aquí la manga sube y baja y aquí la vamos a terminar en este espacio. Vamos a continuar tejiendo los mismos puntos. Terminé la vuelta 6. Aquí deslicé después de la cadena, deslizo en el último cuadrito. Este es el último. Aquí deslizo. Viene quedando junto con esta cadena de base el punto deslizado. Y está todo lo que es el ancho de la manga. Después de la vuelta 6 vamos a tejer la vuelta 7 en forma circular. Ya vamos a tejer las 4 cadenas para empezar cada vuelta. Este punto alto es este punto que tenemos aquí y así vamos a tejer en cada espacio de punto alto una cadena y un punto alto. Aquí está la cadena, el punto alto, una cadena. En este espacio tejemos un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena y un punto alto. Es la vuelta 7. La vamos a terminar la vuelta 7 con los mismos puntos después de la cadena, el punto alto. Termino la vuelta 7, una cadena y deslizo en la tercera cadena y ahí está la primera vuelta en forma circular. Vamos a tejer 32 vueltas en total para tener lo largo de la manga. Si usted la quiere más corta, más larga, usted le aumenta o le va a disminuir las vueltas. Yo solamente tejí 32 vueltas. Usted va a ver lo largo que va a estar la manga. Así vamos a continuar levantando cada vuelta y cerrando cada vuelta. 32 vueltas. Aquí terminé las 32 vueltas de la manga. Si gusta tejer la orilla de medio punto o dejarla simplemente así con la última vuelta, yo tejí la orilla con una cadena y 3 medios puntos. Paso un espacio de cadena y tejo 3 medios puntos y paso un espacio. Es de punto alto, el punto alto que dejo de tejer es 1, 2, 3
y paso el punto alto y otra vez de nuevo 3 puntos y paso un espacio. Aquí está la orilla terminada, el medio punto. En el cuello tejí una vuelta de medio punto, 2 medios puntos en medio de cada punto alto, pero sobre la cadena. Voy a tejer una vuelta de medio punto sobre el hombro y en este espacio punto deslizado, porque queda un poquito suelto en el brazo esta parte. Si usted lo desea dejar así como está terminado, no se mira mal, está bien. Empiezo el punto deslizado en este primer espacio adentro del punto alto y aquí sobre el hombro vamos a tejer medio punto en cada espacio, porque no queremos reducir el hombro, solamente darle la orilla. Vamos a llegar hasta el siguiente punto alto. Aquí tengo el primer punto deslizado en el último punto alto. El segundo punto lo deslizo y llegamos a los espacios que tenemos en el brazo. Aquí vamos a tejer es 1, 2 y 3. Este es el del punto alto, el que voy a tomar, dejando una hebra para la parte de adentro y 2 hebras para la parte de afuera de la cadena, y paso 1 y de nuevo 3, 1, 2 y 3. Este es el mismo del punto alto y paso 1. Este es el primer punto deslizado, 2 y 3 y paso 1, 1, 2 y 3. Así vamos a tejer el brazo. Ahí está terminado, deslicé en el último punto donde empezamos esta última vuelta de la orilla del hombro y del brazo. Y ya está todo terminado. Hay que asegurar las puntas, el cuello, los hombros, los puños de la manga. Lo único que no le puse orilla es a lo largo de la blusa. Ahí está la blusa terminada. Esta es la forma que tenemos del cuello, de las mangas. La parte de abajo es corta. Ustedes la pueden tejer lo largo que gusten. Yo le doy la idea como está en la foto que me mandaron. La puede hacer a la medida que guste. Esto está precioso. Gracias. Si le gusta, comparta el video. Regáleme un like. Se puede suscribir para que tenga los próximos proyectos que son muy bonitos, creativos y originales. Gracias por su apoyo. Aquí los espero en el siguiente. Muchas gracias por todo. Y como siempre, con todo gusto, un abrazo.